Los sonidos de una enorme explosión tras otra resonaron en la región de Donetsk ocupada en julio. En segundo lugar, Ucrania logró nuevamente un importante ataque exitoso a un objetivo ruso clave, un enorme depósito de municiones. El incidente ocurrió en Kartsysk, a poca distancia al este de la ciudad de Donetsk. Se informa que el ejército ruso había acumulado una gran cantidad de municiones probablemente destinadas, con la intención de usarlo para apoyar a sus tropas mientras avanzan más al norte e intentan tomar la región en su totalidad. Pero Ucrania tenía otros planes en mente. Lanzó un ataque sorpresa al depósito de municiones, provocando explosiones tan enormes y poderosas que se podían ver y sentir a kilómetros de distancia. Los residentes locales se levantaron de sus camas y corrieron hacia las ventanas o las calles, mirando con shock y asombro, mientras una enorme bola de fuego inicial llenaba el cielo nocturno, iluminando el paisaje con su intensidad. Esto fue seguido por explosiones subsecuentes e incendios que estallaron alrededor del depósito de municiones. Varios locales lograron capturar el incidente en film, subiendo clips cortos pero asombrosos a varios canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales. Los clips revelaron cuán grande fue la explosión inicial, y aunque aún no hay muchos detalles de cómo ocurrió el ataque o qué nivel de daño se hizo. Es muy probable, dado el tamaño y la naturaleza de las explosiones, que Rusia haya sufrido un golpe serio aquí. Reporteros sugirieron que este podría haber sido uno de los mayores depósitos de municiones rusos en el área. No hay forma de conocer qué más almacenaba el ejército ruso allí, como proyectiles de artillería, misiles, drones, armas o vehículos blindados. Probablemente nunca se haya sabido exactamente qué había en el depósito, pero sea lo que sea, casi con seguridad todo ha sido destruido ya. Y esa es el tipo de noticias que hará que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una vez más apriete los puños y sacuda la cabeza con frustración mientras da a los defensores ucranianos un motivo serio para celebrar. Rusia requiere toda la munición posible. Ha habido numerosos informes durante el último año sobre las dificultades del país para mantener un suministro constante de armas y municiones, obligado a depender de los pocos aliados que tiene, como Irán y Corea del Norte, para mantener su casi constante bombardeo de Ucrania. El equipo también se está agotando, según un estudio reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Rusia ha perdido cantidades sustanciales de equipo en los dominios terrestre, aéreo y marítimo, destacando el alto costo material de su campaña de desgaste. Desde enero de 2024, por ejemplo, Rusia ha perdido aproximadamente 1.149 vehículos blindados de combate, 3.098 vehículos de combate de infantería, 300 de artillería autopropulsada y 1.865 tanques. Aún más notable, las pérdidas de equipo ruso han sido significativamente mayores que las ucranianas, variando entre una proporción de 5-1 y 2-1 a favor de Ucrania. En resumen, Rusia ha sido increíblemente derrochadora durante el transcurso de la guerra hasta ahora, utilizando enormes cantidades de municiones, armas y vehículos y esperando que su enfoque de fuerza bruta sea suficiente para abrumar a Ucrania. Pero cuanto más se prolonga la guerra y más se acumulan esas pérdidas, peor se pone la situación para Rusia. Así que cuando Ucrania realiza un ataque como este, eliminando una gran cantidad de municiones y equipo ruso, eso es tanto una gran victoria para Ucrania como una gran pérdida para Rusia. El ataque también ha salvado vidas, sin duda, destruyendo balas y proyectiles que de otra manera se habrían utilizado para matar a personas ucranianas, ya sean soldados, civiles o ambos, probablemente en la región de Donetsk. Además, debería hacer que sea aún más difícil para Rusia ganar terreno en el área, ya que ahora necesitará canalizar suministros de otras áreas hacia Donetsk, para reemplazar la munición perdida, potencialmente dando a los defensores ucranianos en esta área un poco más de margen de maniobra. Pero este no fue el único golpe exitoso de Ucrania para comenzar el mes de julio. El canal de noticias de Telegram Astra también informó sobre un ataque a la planta militar Kupol en la República de Udmurtia, en Rusia. La planta se encuentra en lo profundo de Rusia, a cientos de millas al este de Moscú y a unas 800 millas de las líneas del frente. Sin embargo, a pesar de estar tan lejos, 2 drones ucranianos lograron causar daños a la planta, con uno supuestamente atravesando las ventanas de un taller y el segundo golpeando el techo de otra parte de la planta, causando explosiones, incendios y el colapso de una gran parte del techo de la planta. Sí. Imágenes satelitales publicadas posteriormente revelaron la magnitud del daño, y Astra explicó en Telegram lo sucedido. 4 talleres de producción de vehículo aéreo no tripulado sufrieron daños en la planta de Ivers Kupol después del ataque de ayer.
El trabajo en la planta ha sido suspendido, según las fuentes de Astra en los servicios de emergencia de la región. Como resultado del ataque de ayer por 2 UAVs en Izhevsky Electromechanical Zavod Kupol en Izhevsk, el edificio en el sitio número 1, donde se producen drones, fue dañado. Un dron voló hacia la ventana del taller 106. El segundo golpeó el techo del taller 110 y explotó. Se desató un incendio. Como resultado, el techo del edificio se derrumbó sobre un área de 1.300 metros cuadrados. El golpe dañó los talleres donde realizan trabajos de metalurgia, soldadura en microcircuitos y donde se fabrican los UAVs finlandeses. El sitio de producción es responsable del desarrollo y producción de microcircuitos para drones militares. Astra ha descubierto que allí trabajan las 24 horas en 3 turnos. Tras el ataque, se detuvo la producción. Ahora, no es un secreto que los drones juegan un papel enorme en la estrategia militar moderna de Rusia en Ucrania. Envía enjambres de docenas, o incluso cientos de ellos a través de la frontera de manera regular, atacando objetivos militares y civiles, destruyendo escuelas, hospitales y otros edificios públicos, causando gran pérdida de vidas. Incluso ha llegado a un punto en el que más del 70% de las bajas de Ucrania se deben ahora a ataques con drones. Por lo tanto, inutilizar una planta de producción de componentes de drones, aunque sea brevemente, es otro gran triunfo para Ucrania. Como confirmó y señaló la cuenta de Telegram del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un complejo de instalaciones militares industriales de los ocupantes rusos fue golpeado como parte de la reducción de las capacidades de defensa aérea del enemigo. El 1 de julio, unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania, en cooperación con otros componentes de las fuerzas de defensa, golpearon la planta electromecánica de Izhevsk, KUPOL, ubicado en la República de Udmurt de la Federación Rusa. La planta de Kupol, una instalación del complejo militar industrial ruso, se especializa en la producción de sistemas de misiles antiaéreos de corto alcance. Se confirmaron impactos precisos en el edificio 1 del sitio 1. Se registró un incendio. Los resultados del golpe se están aclarando. Las fuerzas de defensa continúan tomando todas las medidas para obligar a la Federación Rusa a detener su agresión armada contra Ucrania. Como señala The Post, todo esto es parte de la estrategia general de Ucrania para debilitar el ejército ruso, con un enfoque particular en sus capacidades aéreas, ofensivas y defensivas. Ucrania ataca frecuentemente las defensas aéreas, lanzamisiles, fábricas de drones y bases aéreas rusas por esta razón. Estos son los tipos de lugares donde Ucrania puede asestar los golpes más grandes a Rusia tanto desde un punto de vista militar como financiero. Puede eliminar piezas de equipo importantes y valiosas como bombarderos, aviones de combate y unidades de defensa aérea, que a menudo cuestan decenas de millones de dólares, si no más. Ucrania también ataca regularmente otros sitios estratégicos importantes en territorio ocupado y en suelo ruso, como ferrocarriles, puentes, depósitos de petróleo, plantas de producción y así sucesivamente. Esto también se relaciona con esa estrategia tan importante que ha servido también a Ucrania en la guerra hasta ahora para centrarse en esos grandes objetivos rusos de alto valor. La lógica detrás de esto es simple. Ucrania sabe que su ejército no puede igualar al de Rusia en muchas de las métricas más importantes. No tiene tantos soldados, tanques, vehículos blindados, artillería, helicópteros, jets ni bombarderos. No puede gastar las mismas cantidades extraordinarias de dinero en su ejército que Rusia, ni tiene el mismo enorme arsenal de hardware militar preexistente y almacenes de municiones para recurrir. En una pelea así, con las probabilidades en su contra, Ucrania tiene que aprovechar al máximo lo que tiene para extraer tanto valor como sea posible del equipo a su disposición e infligir tanto daño, interrupción y caos como pueda con cada golpe. No puede permitirse ser como Rusia, desperdiciando cientos de drones y misiles en ataques que casi no logran nada. En cambio, tiene que ser más prudente y cauteloso con sus recursos. Ucrania también tiene que centrarse en los puntos débiles de la máquina de guerra rusa, incapacitándola, retrasándola, ralentizándola, atacando lugares como fábricas de drones y plantas de producción. Ucrania puede lograr sus objetivos, haciendo la guerra aún más difícil para Rusia para ganar y prolongando el conflicto mientras aumenta la presión sobre Putin y la economía rusa. Eventualmente, toda esa presión podría ser suficiente para empujar a Putin a las negociaciones y acordar un fin a este conflicto cada vez más costoso. Lo más importante, también vale la pena señalar que Ucrania enfoca consistentemente su fuego en objetivos justos, legítimos y viables que están directamente involucrados con el esfuerzo de guerra ruso.
no envía drones o misiles hacia edificios públicos o estructuras civiles como hospitales, escuelas y tiendas minoristas, por ejemplo. Esto contrasta fuertemente con Rusia, que ha atacado repetida y despiadadamente la infraestructura civil en toda Ucrania desde entonces. La guerra comenzó y continúa matando a civiles con un desprecio flagrante por el valor y la santidad de la vida inocente. De hecho, el mismo día que Ucrania atacó el depósito de municiones ruso, Rusia lanzó otro brutal ataque en la región de Zhytomyr, matando a 2 personas e hiriendo a unas 80 más, mientras múltiples explosiones resonaban junto a una carretera. Los civiles grabaron con sus teléfonos las escenas de carnicería, captando enormes columnas de humo denso elevándose hacia el cielo. Grandes pedazos de escombros se esparcieron por la carretera y se produjo un extenso daño a una estación de gas cercana. Este no es un caso aislado. Rusia dispara con regularidad bombas, misiles y drones a civiles, aparentemente sin importarle en absoluto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños terminan en el camino de su embestida? De hecho, un informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas revela que Rusia está matando a civiles con más frecuencia ahora que en etapas anteriores de la guerra, con un aumento del 37% en las bajas civiles entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante ese tiempo, se informó que 968 civiles fueron asesinados y 4.807 resultaron heridos, principalmente en territorio controlado por Ucrania. Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania, resumió los hallazgos. La guerra en Ucrania, ahora en su 4º año, se está volviendo cada vez más mortal para los civiles. Nuestros hallazgos sugieren un fracaso para distinguir entre objetivos civiles y militares, o una decisión intencional de no hacerlo. El informe Grimm también detalló numerosas violaciones graves del derecho internacional humanitario, citando alegaciones de que Rusia ha ejecutado al menos a 35 prisioneros de guerra ucranianos, mientras también somete a sus prisioneros de guerra a terribles torturas, violencia y condiciones de detención inhumanas, como explicó Bell. Estos no son incidentes aislados. Señalan patrones bien documentados de tortura generalizada y sistemática que exigen una rendición de cuentas urgente. Aún así, una prueba más que condena la absoluta maldad de Rusia. El informe de la Organización de las Naciones Unidas también encontró que el país ha estado reclutando a la fuerza a niños de territorios ucranianos ocupados para llevar a cabo misiones de sabotaje en nombre del ejército ruso. Algunos de los niños han muerto mientras cumplían órdenes rusas, dice Bell. Utilizar a los niños para cometer actos de sabotaje o violencia explota su vulnerabilidad y pone en peligro sus vidas. Es una grave violación de sus derechos e infracción del derecho internacional. Todo esto solo sirve para demostrar el marcado contraste en cómo Rusia y Ucrania han abordado y gestionado sus campañas militares durante la guerra. Hasta ahora, Ucrania no ha sido perfecta. También ha causado bajas civiles con algunos de sus ataques, pero no ha caído en los mismos niveles de crueldad que Rusia. No apunta a estructuras civiles, no bombardea hospitales ni destruye escuelas, no mata a familias inocentes, ni aniquila a grupos de trabajadores que viajan en tren al trabajo. Tampoco recluta a niños para ayudar con sus operaciones, ni amenaza a los migrantes con encarcelamiento y deportación, a menos que luchen en el frente, como se informa que ha hecho Rusia. No, a pesar de las grandes probabilidades en contra y el sufrimiento que el país ha soportado hasta ahora. Ucrania continúa defendiéndose no solo con resiliencia, sino noblemente, intentando luchar una guerra justa en condiciones injustas. Incluso mientras su oponente sigue una estrategia completamente diferente, utilizando cualquier táctica imaginable, sin importar cuán inmoral o ilegal sea. Y Ucrania está haciendo un trabajo verdaderamente impresionante, ya que continúan surgiendo informes de ataques exitosos como este en Karst. De hecho, hace solo unos días, el 30 de junio, las fuerzas ucranianas celebraron una victoria similar después de atacar un puesto de comando ruso también en el Oblast de Donetsk. Tarde en la noche del 30 de junio, explosiones resonaron en el área de Donetsk ocupada por los rusos. Los residentes locales despertaron por las vistas y sonidos de los incendios furiosos. Los primeros informes sugerían la sombra de la tormenta. Es posible que se hayan utilizado misiles suministrados a Ucrania por Francia y el Reino Unido en el ataque, que tenía como objetivo el puesto de mando del 8º Ejército de Armas Combinadas de Rusia. Al día siguiente, la cuenta oficial de Telegram del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania escribió una publicación detallando lo que había sucedido.
El 30 de junio, las fuerzas de defensa de Ucrania golpearon con éxito el puesto de mando del octavo ejército de armas combinadas de Rusia en el territorio temporalmente ocupado de la región de Donetsk. Actualmente se están determinando las bajas enemigas. Este golpe de alta precisión complica significativamente la capacidad del enemigo para planificar y llevar a cabo operaciones en las direcciones de Pokrovsk y Terezk. Las fuerzas de defensa de Ucrania continuarán los esfuerzos sistemáticos para desmantelar los sistemas de comando y control de las fuerzas armadas del Estado agresor. Ucrania continuará su lucha hasta que todas las tropas rusas sean retiradas del territorio soberano de nuestro Estado y se restablezca una paz justa y duradera. Más por venir. Gloria a Ucrania. Es de suma importancia que Ucrania continúe con este tipo de ataques exitosos a Rusia para debilitar y ralentizar su progreso. Especialmente ahora, en un momento en que hay tanta presión sobre Rusia y Putin en particular, debido a las numerosas crisis del país, Rusia ha sufrido más de 1 millón de bajas en la guerra hasta ahora. Se está quedando sin equipo y quizás lo más importante para Putin. La economía rusa se desmorona, con líderes financieros clave como el jefe del Banco Central y el ministro de Desarrollo Económico advirtiendo sobre una recesión inminente. A raíz de esto, Putin se ha visto obligado a ajustar su estrategia, anunciando que Rusia tendrá que reducir su gasto militar en 2026 para hacer frente a los desafíos que su economía enfrenta actualmente. Putin también parece querer intensificar sus ofensivas en áreas clave a lo largo de las líneas del frente, como en Donetsk, con planes de avanzar hacia la región vecina de Dnipropetrovsk. Como informaron recientemente las fuerzas de defensa del sur de Ucrania en Telegram, el enemigo no abandona sus intenciones de entrar en la región de Dnipropetrovsk. Pero nuestros luchadores mantienen valientemente su línea del frente, frustrando los planes del ocupante. Este trabajo no se detiene ni un momento. También está el hecho preocupante de que Putin recientemente hizo afirmaciones audaces sobre que toda Ucrania pertenece a Rusia, diciendo: "Lo he dicho antes, los rusos y ucranianos son un solo pueblo". En este sentido, toda Ucrania es nuestra, una vieja regla que dice que donde quiera que un soldado ruso pise, eso es nuestro. El líder ruso también expresó el deseo de establecer una zona de seguridad a lo largo de la frontera, y ha amenazado con ataques e intentos de captura de grandes ciudades como Sumy, declarando que los expulsamos de la región de Kursk y ahora nos vemos obligados a crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera. No planeamos tomar Sumy, pero no lo descarto. En síntesis, son tiempos preocupantes para Ucrania. Parece que el Kremlin ya no está satisfecho con la idea de tomar las 4 regiones que originalmente tenía como objetivo Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Putin quiere toda Ucrania y no se detendrá ante nada para lograrlo. Gasta cantidades récord en 2025, intensifica sus ataques, pide apoyo a Corea del Norte e Irán, y no muestra disposición para un alto el fuego justo en las conversaciones de paz de este año. Durante esas mismas conversaciones, Rusia se volvió aún más agresiva, lanzando alrededor de 4.776 ataques con drones en los 30 días siguientes al inicio de las conversaciones, en comparación con solo 3.148 en los 30 días previos al inicio. Está claro que Rusia no está interesada en la paz, quiere poder, quiere extender su territorio, mostrar su fuerza y obligar a Ucrania a rendirse. Pero Ucrania no se rinde, y el hecho que Putin tiene que enfrentar es que Rusia no puede mantener esta guerra para siempre. Se está quedando sin equipo, sus soldados están siendo asesinados y heridos en grandes cantidades, y sus finanzas están fuera de control. Y cada vez que Ucrania ataca otro de sus puestos de comando, depósitos de municiones o bases aéreas, Rusia sufre aún más, alejándose más de la victoria y acercándose más a la derrota. Ahora, aprenda más sobre los últimos éxitos de Ucrania en nuestros videos que detallan el ataque Storm Shadow en un cuartel general ruso y el ataque a la fábrica Kupol. O echa un vistazo a nuestro análisis profundo de los números que demuestran que Rusia no puede ganar esta guerra y Putin nunca verá a Ucrania caer en sus manos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal de noticias confiables para actualizaciones continuas sobre el conflicto.